aquí sí. Entonces, la problemática del proyecto, ¿sí? Bueno, dice cuáles debieron ser las condiciones de requerimiento arquitectónico del edificio resiste el impacto. ¿Qué debemos hacer para prevenir los aludes en zonas habitadas y cerca de la cordillera? La experiencia china dice esto. Ya, sí, perfectamente podría ser la problema. Más bien, a ver, más que el edificio soporte el impacto del agua, yo diría que la problemática acá tiene que ver con los daños que causa un tsunami. ¿Sí? Ese es el problema acá, como los daños que causa el tsunami. Ahora, dentro de este proyecto nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en los daños arquitectónicos. ¿Sí? Nosotros queremos lograr que un edificio resista la ola del tsunami. ¿Sí? Entonces, nuestra problemática como general son los daños que provoca el tsunami, y en este proyecto nosotros queremos, ¿cierto?, que el edificio logre soportar el impacto del agua. Para eso es que estamos en el laboratorio 1, lo primero que estudiamos fue como el impacto del agua. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esa problemática, su solución, ¿cierto? La posible solución que ustedes debieran plantear tiene que ver con eso. O sea, cómo hacer que el edificio logre aguantar el impacto del tsunami. Y acá hay muchos métodos, ¿sí? Muchos métodos que los pueden ayudar. No sé si ahí te esclarezco un poco más, Vane. Sí, profe, muchísimo más. ¿Sí? Ya, porque tenemos como un contexto general que son los daños provocados por el tsunami. La problemática en particular dentro de todos esos daños que provoca el tsunami, que no solo son en la infraestructura, ¿sí? También provoca daños, por ejemplo, de geografía, ¿sí? Como por ejemplo que una playa a lo mejor que era apta para el baño después ya no lo es, provoca problemas económicos, evidentemente provoca problemas de riesgo de vidas y cosas de ese tipo, pero nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en los daños estructurales de los edificios, no de las casas, ¿ya? Y yo creo que para ver los daños estructurales de los edificios, consideren edificaciones de sobre 4 pisos, porque no sé si saben, pero al menos tienen los impactos son distintos en edificios de 5 pisos, ¿sí? A un edificio de 6, 7 pisos en adelante, ¿sí? Tienen resistencias distintas ante los temblores y ante los tsunamis. Por lo tanto, el primer laboratorio vamos a ver, estudiamos como masas de agua, ¿cierto? En el segundo laboratorio vamos a calcular el impacto en los cimientos de los edificios, y en el tercer laboratorio vamos a ver las posibles soluciones. Ahora, ustedes ya en el proyecto podrían estar investigando algunas soluciones. Por ejemplo, en Japón creo que se construyó tengo sueño, perdón. En Japón se construyó como esta muralla, ¿cierto?, en la costa para evitar el oleaje. Hay distintas medidas, por ejemplo, hay bosques naturales que se pueden sembrar, ¿cierto?, antes de edificar un edificio para que el impacto del agua sea menor. La disposición del edificio frente al mar. Si el edificio está en un ángulo 90, está paralelo a la línea del mar, etc. ¿Sí? También en algunas partes se utiliza que siempre el primer piso de los edificios del borde costero sean locales comerciales, cosa que se permita la evacuación en altura, ¿sí? Y así, o sea, sí, y ahí, si tenemos los primeros pisos con locales comerciales también puede ser un poco más fácil. Con respecto al impacto del agua, creo que no sé si alguien ha investigado alguna otra metodología con la cual se soluciona esto. Países que sí tienen muchos avances con respecto a esto, Chile, que no lo crean, ¿sí? Es un país que tiene una muy buena norma sísmica, no, está mejorando el riesgo de los tsunamis, pero pueden ahí buscar en las páginas oficiales que es el CHOA, ¿sí? Japón, Nueva Zelanda, Australia,
¿sí? Toda esa parte de Oceanía también tiene muy buenos sistemas sísmicos. Tailandia, después del último tsunami, ¿sí? Así que ahí se pueden basar, vean qué han hecho esos países eh, para poder disminuir el riesgo de un tsunami en las edificaciones, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Ya. No sé si más preguntas del proyecto. No. Ya, Creo que no. vamos a la guía entonces. Igual la entrega es el 5, así que no sé qué día cae. Si no estoy mal, es martes. Miércoles, miércoles. ¿Miércoles? Miércoles 5, sí. Nosotros igual vamos a tener el laboratorio, así que me pueden ahí hacer algunas preguntas el 5 también. Y vamos a los ejercicios entonces. Acá está el día. Ya. Listo. Entonces, esta es la guía que vamos a trabajar hoy día. ¿Sí? Tiene 2 ítems simplemente. El primer ítem dice los siguientes 4 ejercicios, utilizar sumas superiores e inferiores para aproximar el área de la región, empleando el número dado de subintervalos, debería decir ahí, de igual ancho. Entonces, veamos este primer ejercicio que tiene la raíz. Ya. El intervalo va entre 0 y 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué número es este que debiera estar ahí? ¿Qué número es ese? ¿Qué número es este? ¿Qué número es ese? Bien, tengo la lista impresa ahora justo para esto. 0,25, ¿no? Dame un minuto, no alcancé a ver quién me habló. Javi. 0,16. ¿Por qué 0,16? No, 0,25. 0,25, ya. Efectivamente, un cuarto, ¿cierto? Ese número de ahí debiera ser el un cuarto. Entonces, acá tengo un cuarto. Denme un minuto para poder hacer esto. Ya. Este de aquí es el un cuarto. Este que está acá, ¿cuál sería en este caso, Carla? Un medio. Un medio. Tengo mal la lista, Javi Parada. Javi, ¿no te tengo en la lista? Javiera Parada, tal vez imprimir mal la lista. ¿Te llegó el control? Ya sé lo que pasó, ¿no? Parece que imprimí la lista del otro. Un momento. Ya. Esta es la lista del otro. Ya, perdónenme. Un medio. Y este de acá sería 3/4. Perfecto. Entonces, si esta es la suma superior, ¿qué valor es este? 1, ¿cierto? Ahí lo muestro. Ese es el valor 1. Pensemos ahora en la suma superior. A ver, denme un minuto. Voy a usar el iPad mejor.
Ya, quiero hacer esto. Entonces quiero aproximar el área por la suma superior y por la suma inferior. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer aquí abajito. Voy a pegar la figura. Dijimos entonces que este punto era un cuarto, este es un medio y este es 3/4. Este valor de acá es 1. ¿Cuánto vale este punto de acá? En este caso, Jorge, ¿cuánto vale ese punto? Lo divido igual que la parte de abajo. No, esta es la función f de x. Esta es la función raíz. Esta es la raíz, Jorge, ¿cierto? Entonces, ¿qué punto es este? Si el de abajo es 3/4, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto vale este punto que estoy marcando? Ah, raíz de 3/4. Raíz de 3/4, ¿cierto? Entonces sería Disculpa. raíz de 3/4. Perfecto. Este punto de acá, ¿cuánto vale? La raíz de un medio. La raíz de un medio, ¿cierto? Lo voy a proyectar. Raíz de un medio. ¿Y este punto de acá, cuánto vale en este caso? La raíz de un cuarto también. La raíz de 1/4. ¿Sí? Yo sé que la raíz de 3/4 la puedo simplificar, que la raíz de 1/4 también y la raíz de un medio también. Por ahora las voy a dejar así. Entonces, si quiero calcular la suma superior, ¿cierto? La suma superior de esta figura. Tendría que calcular, ¿cierto? La suma superior es, llego al extremo superior, marco acá. Entonces sería este rectángulo, sería la suma superior, perdón. Este rectángulo sería la suma superior, todo ese. Ah, creo que en la figura está marcado por azul. Ese rectángulo, este rectángulo, este rectángulo y este rectángulo. Por lo tanto, la suma, el área superior sería ancho por alto. ¿Cuál es el ancho de este intervalo en este caso, Carla? 1/4. 1/4. Y el alto de ese intervalo. O sea, el alto de ese rectángulo. ¿Cuánto mide de alto ese rectángulo? 1. 1. Más, ahora, ya hice ese rectángulo, ya hice este. Ahora voy por el segundo. Entonces, el segundo, como tiene el mismo ancho, también va a ser 1/4. Pero ahora va a ser 1/4 por ¿cuánto? Por la raíz de 3/4. Por la raíz de 3/4, ¿cierto? Más, y ahora hago este rectángulo, que sería 1/4 por la raíz de 1/2. ¿Sí? Y luego tendría que hacer el último rectángulo, que también tiene de ancho 1/4, pero ahora tiene de alto la raíz de 1/4. Voy a simplificar, así que voy a factorizar por 4 y me queda 1, por 1/4, perdón, y me queda 1 más raíz de 3 partido en 2, más 1 partido en raíz de 2, más 1 partido en 2. ¿Sí? Y aquí voy a seguir simplificando y me va a quedar este con este me da 3/2. Más, y acá lo voy a dejar tal cual, raíz de 3 partido en 2, más 1 raíz de 2. Y lo voy a aproximar en la calculadora y eso da 3/2 más raíz de 3 dividido en 2 más 1 dividido en raíz de 2. Todo eso dividido en 4. Aproximadamente me dio 0,768. Esa es la suma superior. Ahora voy a hacer la suma inferior. La suma inferior se calcula tomando ahora los extremos inferiores de los intervalos. ¿Sí? Esa es la suma inferior.
Entonces, el primer intervalo, marco el extremo inferior. Ahora sería esta. Entonces, el área del primer rectangulito, ¿cuál sería? En este caso, Ariel. ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería el área de este rectángulo? Sería 1/4 por 1. 1/4 por 1. No. Este Por rectángulo raíz es de uno. 3/4. Ah, ya, no, 1/4 por sí, 1. sí. Ya, por Por raíz de 3/4. raíz de 3 Por raíz- cuartos. Porque ahora estoy usando la suma inferior, utiliza el extremo inferior del intervalo, ¿sí? Es decir, me paro acá, veo acá, veo acá, como que construí otro rectángulo. Perfecto. Más el área del segundo rectángulo, ¿cuál sería en este caso, Ariel? 1/4 por raíz de 1/2. Más, que sería este rectangulito, ¿cierto? Sí. Ya, Después del otro. 1/4 por raíz de 1/4. 1/4 por raíz de 1/4. Y el otro rectángulo, ¿cuál sería el área? 1/4 por 0. 1/4 por 0, ¿cierto? Porque la imagen en 0 es 0, la raíz de 0 es 0. Así que me quedaría 1/4, voy a factorizar nuevamente por 1/4 y me queda raíz de 3/4 más raíz de 1/2 más raíz de 1/4. Y esto quedaría 1/4, ¿cierto? Y quedaría raíz de 3 partido en 2 más 1 partido en raíz de 2 más 1/2. Lo voy a hacer con la calculadora. Raíz de 3 dividido en 2 más 1 dividido en raíz de 2 más 1/2, todo eso dividido en 4. Y me da, ¿ustedes creen que me va a dar más grande o más chico que la suma superior? Debería dar más chico, ¿no? Debería Más dar más chiquito. chico, ¿cierto? Porque tengo menos área. En la suma superior tomé más área que ahora. Entonces, efectivamente, a mí me dio 0,518. Aproximadamente porque tiene más decimales. ¿Sí? No es una igualdad, es un aproximado. Ya, entonces, así... Siempre lo dejamos aproximado, ¿no, profesor? Sí, sí, la verdad es que a mí me da lo mismo si lo dejan ya hasta acá. Ya hasta acá está bien. Ya. Ya. Entonces, con eso yo puedo calcular la suma superior y la suma inferior. ¿Sí? Fíjense, además, que la suma superior la puedo escribir así, como el tamaño del intervalo por f evaluado en x0 más f evaluado en x1 más f evaluado en x2 más f evaluado en x3. No. Ahí sí. Más f evaluado en x4. O sea, porque voy a tomar los extremos superiores, o sea, tomo la f evaluado en 1/4, la raíz de 1/4, f evaluado en 1/2, la raíz de 1/2, f evaluado en 3/4, la raíz de 3/4, f evaluado en 1, la raíz de 1. En cambio, en la suma inferior, también tomo el ancho, pero ya no tengo que tomar desde el x igual 1, desde que debería partir desde el x0. ¿Sí? Acá estoy haciendo 4 porque tenía 4 rectángulos, ¿sí? Porque aquí tengo que usar, ya no tengo que usar f de x1, tengo que usar f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. ¿Ya? Así que ojo que también se puede escribir esto de esta forma, ¿sí? Cualquiera de las dos se puede hacer.
Importante que cuando tenemos la suma superior, tenemos que tomar la función evaluada en el extremo superior del intervalo. ¿Ya? Por eso aquí estoy evaluando, este es un intervalo, es el primer intervalo, ¿cierto? El primer intervalo es 0, 1/4. Entonces, cuando tomo la suma superior, tengo que tomar f evaluado en 1/4. Y cuando tomo la suma inferior, tengo que tomar f evaluado en 0. El segundo intervalo es 1/4, 1/2. Cuando tomo la suma superior, tengo que usar como altura f evaluado en 1/2. Y cuando tomo la suma inferior, tengo que tomar como altura f evaluado en 1/4. ¿Ya? Y así puedo ir construyendo estos distintos rectangulitos. Perfecto. ¿Alguna duda cómo se hace el ítem 1, el ejercicio A? Profe, ¿Sí? ¿ya? Esta guía la subió a Finis. Sí, la subí a Finis, en guías de laboratorio. Ya, perfecto. Entonces ahora la Danica va a hacer el ejercicio 2A o 2B, Danica. Es la, yo creo, profe. Ya, Sí, sí, se ve más lindo. ya, perfecto. Voy a mutearme entonces. Ya, chicos, déjenme compartir. Ya, entonces, voy a hacer este de acá. Este. Ya, ¿a alguien se le ocurre cómo podrían hacerlo? Según el ítem dice lo siguiente, espérenme, voy a leerlo. Dice, determinar el área asombrada de las siguientes funciones. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo hacerlo? No sé. Danica, yo creo que, o sea, este curso igual es súper participativo. Está la Carla, la Vane, el Ariel, que siempre participan. Pero siempre son los mismos. Sí, pero mejor es la pregunta, ¿cómo se dice? Personalizada. No a alguien, porque Ah, ya, orientada. va a responder la Vane, el Seba Arroyo, la Carla, el Jorge, el Ariel. Así que Ya, vamos. ok, profe. Ya, perfecto. Ya, chiquilla, entonces a ver quién me responde. A ver, Jorge Wenchun, ¿se te ocurre qué hacer? Donde estamos viendo como tema por área, podríamos hacerlo como por área de triángulo. Ya, sí, sí. Pero, onda, por ejemplo, El- donde son las mismas medidas, podemos hacer por último el lado positivo primero. Ya, sí, perfecto. Va por ahí. Ya, mira. Ya teniendo esa idea, sabemos que primero necesitamos esto y esto de acá. Y lo hacemos por separado. ¿Ya? Esto es fácil realizarlo con integrales. Y esto se hace así. Se separa en dos. Primero desde el -4 hasta el 0 y después desde el 0 hasta el 4. Como dijo Jorge, primero el lado negativo y después el positivo. ¿Ya? O al revés. Entonces tenemos que la integral de esta misma función. Vamos a utilizar esta función para hacer todo. Sería la integral desde este numerito de acá hasta el 0. Entonces tendríamos desde el -4 hasta el 0. De la función de adentro. Antes le voy a poner f de x mientras tanto, ¿ya? Y f de x por dx más, y necesitamos la otra área de acá, que sería desde el mismo 0 hasta el 4. Entonces utilizamos la integral desde el 0 como límite inferior y el 4 como límite superior. Y la misma función. Ahora, acá tenemos un valor absoluto, esta x de acá. Y se sabe que el valor absoluto de x es igual a, si la x es negativa, si x es menor a 0. Y la x es positiva, si x es mayor a 0. Sabiendo esto, armamos las integrales. Espérame, Danica, es una llave, no, es una llave. Ay, sí, profe, se me fue. No, no importa.
Sí, no sé por qué. Es que se ven tan Entonces, lindos. mientras la Danica lo corrige, recuerden que Ahí sí. el valor absoluto, ¿cierto? Es una función que va a ser negativa si el x es negativo, como dice la Danica, ¿sí? Ujú. Y va a ser positivo si el x es positivo. O sea, el valor absoluto de 5 es el mismo 5, porque es positivo. Pero el valor absoluto de menos 5 es menos 5, ¿cierto? Porque el x es negativo. Sí. ¿Habían visto la función valor absoluto de esa forma, Javi? Yo sabía que valor absoluto siempre era positivo, por lo que recuerdo. Ah, ya, es que la Javi dice que había visto esto. Voy a rayar aquí. El valor absoluto de, por ejemplo, el valor absoluto de, ahí sí. El valor absoluto de 5 es 5, ¿sí? Pero el valor absoluto de menos 5, Javi, también es positivo, ¿cierto? A eso se refiere la Javi. Pero lo que está escribiendo la Danica es que el valor absoluto de menos 5, ¿sí? Lo está escribiendo parecido. Es igual a... Ahí se me salió el lápiz. Ya. Es un menos 5. Es igual a... Y en este caso va a ser... el x negativo, ¿cierto? Así que estaría en esta parte. El x es negativo, porque el menos 5 es negativo. ¿Sí? Entonces sería menos por el menos 5. ¿Sí? Es como la teoría al final. ¿Sí? Así que es lo mismo, es lo mismo. Ahora, la forma en la que la escribió la Danica es muy útil para lo que lo va a usar ahora. Sí. Ya. Sí, lo que pasa es que, claro, esto es como lo que yo le escribí acá es como la teoría, es como la base teórica de cómo te lo explican. Y de esa forma se utiliza para poder sacar las funciones. Entonces, ya entendiendo eso, podemos decir que la primera integral es de menos 4 hasta 0, en el primer punto nos quedaría 4 más x. ¿Esto lo entienden por qué? Espérenme, que no tengo el chat abierto. Yo te lo voy leyendo, Danica, pero no hay nada. Ah, sí, prefiero antiguo, lo que pasa es que me apareció recién. Ya. Ya. Vane, ¿entendiste por qué la Danica le sacó el valor absoluto y le cambió el signo? Sí, porque se supone que el límite está en menos 4, entonces para que quede en valor absoluto es menos 4. Claro, porque en este pedacito que está haciendo la Danica ahora está haciendo esta integral. Este pedacito de acá, y en este pedacito el valor de la variable x es negativo. ¿Sí? Entonces, si x es negativo, va a usar esta parte de arriba y se va a anular el signo. Sí. Entonces, siguiendo esa lógica, tenemos la otra integral, esto queda con respecto a x, y la otra integral, que sería de 0 hasta 4, me quedaría negativa. Me quedaría 4 menos x en función de x. ¿Ya? Y de ahí para abajo simplemente se resuelve la integral. ¿Ya? La voy a resolver por separado y voy a hacer esto de acá primero. Y me quedaría 4x más x cuadrado partido en 2, evaluado entre menos 4 y 0. Entonces eso queda como... no, a ver, ¿quién está? Javiera, ¿sabes cómo se calculan las integrales cuando tienes que evaluarlas? ¿Qué número va primero? ¿El de arriba o el de abajo? ¿De abajo? Ya, bien. Entonces me quedaría como 4 por menos 4. 4 por menos 4. Danica, no, se evalúa primero el de arriba, el límite superior menos el límite inferior. Sí, lo mismo, es que lo tengo hecho al lado y dije, está raro. Sí. Pero Profe, eso le iba a voy a- preguntar. Pero, ¿siempre se toma primero el de arriba? Siempre es el límite superior Sí, menos el inferior. sí. Ah, ya. Lo voy, ¿No estaba bien antes- resuelta la integral, Danica? Sí, lo que pasa, profe, es que si lo hago así, puede que haya un enredo, entonces lo voy a separar en dos. Voy a dejar como
4x, 4x evaluado entre menos 4 y 0, y el x cuadrado partido en 2 evaluado entre menos 4 y 0. Ahí sí. Y ahí lo sumo. Entonces, me queda 4 por 0, más el, menos el 4 por el menos 4. ¿Ya? Esto me da 0, esto es 0, menos el 4 por 4, que se me va a dar menos 16, con el negativo de afuera me queda 16 positivo. Y eso me daría 16. Eso por, esto solamente es para esto, ¿ya? Para que no se vayan a enredar. Después tengo el x cuadrado, y me queda como 0 al cuadrado partido en 2, menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado partido en 2. Y eso me da, esto es 0, 0 menos, menos 4 al cuadrado, eso me da menos 16 partido en 2. Y eso menos 16 partido en 2 son menos 8. Menos 4 al cuadrado, Anika, es 16, sin el menos, porque es menos 4 por menos 4. Sí, ¿verdad? Cande, no le hice con la calculadora. Ya. Y me queda menos 8. Ahí sí. Y me queda menos 8. Si no me equivoco, sí. Y era 16 menos el signo de acá porque era un positivo, pero pasa negativo. Entonces me queda 8. Eso es solamente esta parte de acá. Esto de acá es esto de acá. Entonces todavía nos queda toda la integral de este lado de acá. Así que voy a hacerlo en otra hoja. Y voy a copiarlo. Esta sigue la misma lógica de la anterior. Oh, se copió solo lo... No, se había copiado todo. Yo vi que A mí me aparecía solamente lo destacado. No sé por qué. Ah, Sí, yo dije, wow, qué raro. Ah, se me copió lo de acá. Eso era. Sí, ya, entonces, esta integral de acá es lo mismo. La evaluamos, o sea, la sacamos y sabemos que es 4x menos x cuadrado partido en 2, ya que es la misma integral, solamente tiene un signo diferente. Y nuevamente lo mismo. La evalúo por separado para que no me sea tan difícil. Menos el x cuadrado partido en 2 entre 0 y 4. Entonces, tengo 4 por 4 menos el 4 por el 0. Y esto me da 16. Nuevamente, esto de acá es esto de acá. Y ahora la otra, que es x cuadrado partido en 2, evaluado entre 0 y 4. Y esto es 4 al cuadrado partido en 2 menos 0 al cuadrado partido en 2. Sabemos que esto es 0. Y el 4 elevado al cuadrado son 16 partido en 2. Y eso es 8. Sí, está bien. Lo estaba dudando. 16 sería, ya, entonces, de nuevo, esto de acá, este numerito de acá es el resultado de la evaluación de acá. Y ahora los restamos. Nos quedaría 16 menos 8. Y este es igual a 8 de nuevo. Como sabíamos antes, estas dos integrales las teníamos que sumar para encontrar lo que nos pedían, que era, si no me equivoco, el área. Sí, el área. El área sombreada. Entonces... Espérame, Anika. Alguien me pregunta por interno 4x, ¿por qué es la primitiva? Porque es la primitiva, ¿verdad? Sí. La primitiva del 4 es 4x. La integral de una constante siempre es la constante por la variable. Ah, no pensé que iban a dudar de eso, perdón. No, no importa. Esta integral, uy, me quedó horrible el 4. Esta integral es 4x. ¿Sí? Y si tiene límites de integración como los que está haciendo la Anika, sería 4x evaluado entre 0 y 4. ¿Ya? Perfecto.
Ya, entonces como nos piden que es la suma de las dos áreas, o sea, el área de acá y el área de acá. Entonces, sumamos los dos resultados de las integrales. Finalmente, este resultado era, sí, este es de la primera y este es de la segunda. Entonces nos quedaría, la primera es 8 y la segunda es 8. Nos quedaría la primera integral más la segunda integral. Y eso es igual a 16. No sé si está en metros cuadrados, centímetros cuadrados, pero ese es el área. Ese es el área total de toda el área sombreada. No sé si tienen alguna duda o algo. Oye, quienes me están diciendo, quienes hacen preguntas, tengo a alguien que me está pidiendo disculpas por las preguntas. Chiquillo, esta clase es para eso. ¿Ya? Exacto. Esta De clase eso se trata. es para hacer todas las preguntas, aunque ustedes crean que sean básicas, lo importante es hacerlas ahora, y no irse con ninguna duda, ¿ya? Lo que la Danica entonces resolvió dos integrales por separado. Ya, Yo tengo una consulta y es que en este caso separamos las integrales por el valor absoluto principalmente. por la gráfica Ojo, también. Realmente, porque es más, sí, por la gráfica, porque ya. necesitabas calcular de un punto al otro punto y luego de este mismo punto acá, según la Claro. función. Ya. Claro, Como que no igual, tenías otra forma de hacerlo directamente. efectivamente no se podía hacer de forma directa. Fíjate que si alguien quería hacer la integral entre menos 4 y 4 Da un de f de rectángulo. x, de f de x de x, y iba a pasar que iba a tener que integrar entre menos 4 y 4, 4 menos el valor absoluto de x. Y como el valor absoluto, como les dijo la Anika, es una función por rama, siempre voy a tener que separar la integral del valor absoluto dependiendo de los valores que pueda tomar. Entonces, porque el valor absoluto es una función por rama. Nosotros hicimos en clase un ejercicio de una función por rama, creo que era una cuadrática y después era una recta. No sé si lo recuerdas, Carla. Sí, sí, me acuerdo. Y ahí también, siempre que tengo funciones por rama, ¿sí? Tengo que separar la integral. Y el valor Ya. absoluto es una función por rama. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una función de rama? Bueno, pues primero puedo decir, alguien podría haber sabido de antes lo que les dijo la Danica y podría haber separado la integral, o miran la gráfica y dicen, ah, mira, esta gráfica acá es una recta, ¿cierto? Una recta de pendiente positiva y acá una recta de pendiente negativa. Y le iba a quedar lo mismo que tenía aquí la Danica. ¿Ya? Ariel, ¿todo bien hasta acá? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, Danica, te voy a dejar de anfitriona para que puedas dividir el curso en grupos. Tenemos poquitas personas, porque como siempre, Sí, hay 10. hay varios que se conectan y cuando empiezan a ver que les preguntamos se desconectan. Ya, entonces tenemos 3, 6, 9, 10. Dos grupos nos hagamos. ¿Ya? 2. Ya, profe. Ya. La idea es que los grupos desarrollen los otros 4 ejercicios que quedan. ¿Sí? Ya, profe. Y debería aparecerles la notificación. Sí, a mí ya me apareció. ¿En qué